Y 3. Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor Román Hernández, poeta de la noche. Iniciamos. Criaturas de la noche, espero que se le estén pasando genial. Aquí nuevamente Román Hernández en su canal Qué Horror Leer, canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de misterio, horror, ciencia ficción, misterio, fantasía y uno que otro género que de repente se cruza en nuestro camino. ¿Y cómo se la están pasando? Espero que hayan disfrutado lo que fue el puente de este Día del Grito. Todavía nos encontramos en el mes patrio y bueno, pues también aparte de las fiestas que también se atravesó el puente, pero como si fuera castigo divino, llegaron los temblores. Afortunadamente, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara y otros estados se reportan que no hay tanto daño. Sí hubo, creo que en algunas noticias mencionaron que sí hubo pérdidas humanas, pero no fueron tantas, la verdad. Yo sé que suena feo, afortunadamente no se vio tanta gente afectada. Y hoy, martes 20 de septiembre, volvió a pasar otro temblor. Aquí en Guadalajara fue muy ligero, pero aún así las alarmas estaban indicando pues la señal de otro movimiento de las placas tectónicas. Y bueno, pues en este mes patrio, como les había comentado, estamos en el mes del terror bien mexicano. Por lo tanto, este mes está dedicado a reseñas de autores nacionales que obviamente acabamos de leer sus obras y vamos a aportar análisis de sus respectivas obras literarias. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de leer por primera vez al escritor de terror Gerardo Lima, un señorón que está estudiando maestría en literatura y que eso lo está apoyando también para poder estructurar su narrativa, crear a sus propios monstruos. Y bueno, pues este señorón ya está ganando terreno en este ámbito literario aquí en México. Y hoy tenemos la oportunidad de leer lo que viene siendo Megaloceros, libro 1 y libro 2, Libros del Ciervo. Gerardo Lima es un escritor originario de la ciudad de Tlaxcala, en México. Y como había comentado hace un momento, él está estudiando actualmente una maestría en literatura, que esto le está ayudando para poder explorar obras de otros autores, pero también para consolidar su propia narrativa literaria y creación de sus propios monstruos. Gerardo Lima ha aportado con reseñas también de obras literarias, ha hecho recomendaciones y bueno, pues es una persona que ha ganado terreno dentro del círculo literario aquí de horror en México y que nos ha aportado con algunas obras y que hoy tuve la oportunidad de conocer lo que fue su obra de Megaloceros, que vienen siendo 2 libros. Iba a poner los 2, pero pues obviamente los 2 libros tapan la cámara. Pero que vamos hablando de lo que trata esta obra. Megaloceros, ambos libros, son una colección de cuentos que tienen algo en común: el pueblo de Amarillo. Un pueblo que durante muchos años se ha rendido culto al niño de amarillo, una especie de deidad divina o cristiana que, bueno, más bien se aleja mucho de la acostumbrada religión cristiana, y que parece ser que esta entidad está muy relacionada con lo que viene siendo los ciervos y todas sus diferentes especies y variantes. Y bueno, hasta aquí los ciervos tienen alguna especie de secreto que está muy relacionado con los orígenes de la humanidad. Estas especies que las vemos como muy inocentes, que pues desgraciadamente los cazadores los ven como presa fácil para atraparlos, a pesar de que algunas de estas especies son dóciles y algunos sí llegan a atacar a menos que se sientan como muy amenazados.
pero estas especies que se protegen con unos enormes cuernos, con los cuales sí pueden llegar a herir o incluso matar a otro ser vivo. Pero estas criaturas milenarias parece que tienen alguna relación muy íntima tanto con esta deidad como también lo que viene siendo los habitantes del pueblo de Amarillo. Un secreto que tiene siglos en este lugar, lo cual lo hace un lugar místico, pero al mismo tiempo un lugar también muy misterioso. Los peces comienzan a cambiar en su coloración, hay avistamientos de ciervos de diferentes especies y también vamos a ver en alguno de estos cuentos, no digo en algunos, mejor dicho, todos los relatos que aparecen aquí tienen que ver con los ciervos y con el pasado tan milenario, pero a la vez también algo siniestro, que tiene que ver la humanidad con estas especies. Así que vamos a encontrar desde cultos siniestros, sacrificios, pactos con los mismos ciervos y también entidades que parecen estar relacionadas con estos con estas especies que en apariencia se ven inocentes, pero en realidad guardan un pasado y un origen muy cercano a nosotros que nos puede hacer que nuestra piel se ponga realmente chinita. Al momento de leer los cuentos de Gerardo Lima, la verdad me sorprendió muchísimo la forma como narra, más que describir o diseñar personajes o crear monstruos. La verdad, leer a Gerardo Lima es una narrativa muy poética, que se escapa de lo convencional de hoy en día, en donde una simple descripción, él te lo menciona con palabras enriquecedoras, utiliza algunos términos que realmente logran capturar tu atención y que hace que esa escena que otro autor pudiera describírtelo como sí, fulanito y Juan salieron de la camioneta o María y Juan tuvieron relaciones sexuales, pero en cambio Gerardo Lima utiliza con cuidado algunas palabras para hacer poética esas escenas, especialmente las escenas de horror y las escenas de sexo. Es donde encontramos esta poética, estos recursos tan poéticos que hace embellecedor realmente su obra literaria, porque al momento de mencionar esto de la poesía, uno de repente puede pensar que la poesía y la prosa están peleadas, pero no necesariamente. Un escritor que se dedica también a la narrativa de ficción también puede utilizar algunos recursos poéticos y eso la verdad hace como más atractivo lo que viene siendo su obra. Yo lo que me percaté es que utilizaba más estos recursos durante las escenas de sexo, que no lo hace ver tan vulgar, sino que escoge con cuidado ciertas palabras para describirte una escena sexual, pero a la vez te hace ver como que en una escena puede verse vulgar, pero acá te lo hace ver como algo, como un ejercicio poético realmente. Y eso también lo aplica con las escenas de horror, que obviamente pues no les voy a spoilear en este video. Y bueno, pero que es una invitación para conocer su obra. Y para analizar también lo que viene siendo la obra de Gerardo Lima, es un escritor que también retoma lo que es el horror cósmico de Lovecraft, solamente que él le da un giro por completo. Por ejemplo, en la literatura de Lovecraft encontramos que los seres marinos son los seres que va a utilizar Lovecraft para poder describir a sus criaturas monstruosas. Pues tenemos a Cthulhu, que tiene forma como de un pulpo. Y en cambio acá Gerardo Lima utiliza la imagen del ciervo. Como había comentado hace un momento, estas especies que en apariencia se ven dóciles, pero que en realidad pueden guardar un lado muy siniestro. Y porque algo que también me llamó mucho la atención en la obra de Gerardo Lima viene siendo lo familiar. Lo que pasa que dentro de la literatura de terror hubo un autor que no era escritor de terror, pero le gustaba como hacer análisis de las obras literarias para desarrollar conceptos teóricos. Se encontraba Sigmund Freud. Freud fue el creador del psicoanálisis y tiene un texto que se llama Lo Siniestro, en donde lo siniestro en el idioma alemán se pronuncia como unheimlich, que es un juego de palabras que al igual como el inglés, el prefijo on se traduce como des aquí en nuestro idioma,
y que en esta palabra parece ver como una composición de juego de palabras en que lo siniestro en el idioma alemán tiene que ver con algo secreto, pero a la vez también con algo familiar. Es decir, aquello que nos da miedo por ser horroroso, incluso pues se ha definido el horror como miedo a lo desconocido, en este ensayo de Freud te hace ver que aquello que nos da miedo por ser desconocido, en realidad a nuestro inconsciente encontramos algo familiar en aquello que nos está aterrorizando. Y es por eso que en la obra de Gerardo Lima lo que me llama la atención es que también lo heimlich, o lo familiar, como lo que podemos entender, lo encontramos también en su obra. Encontramos cómo hay personajes como si en su memoria se ocultara información del pasado que ellos desconocían y que nuevamente se vuelve a activar cuando se encuentran presentes con los ciervos, y que ese pasado se remonta con el origen de los ciervos también, y que esto es algo que vamos a encontrar en la obra de Gerardo. Es decir, ¿qué tanto de familiar vamos a encontrar nosotros con los monstruos que puedan aparecer en estos textos, con estas criaturas primigenias que eran alabadas como deidades, que pueden influir en la voluntad de los personajes o incluso ser parte también de ellos? Por lo cual creo que una de las cosas aterradoras que nos trata de transmitir Gerardo es ver que nosotros tenemos algo familiar con los monstruos, que no somos tan ajenos a ellos, y que de alguna manera no importa a dónde escapemos, que si nacimos en cierta ciudad como en el pueblo de Amarillo y nos alejemos, el pasado siempre va a terminar regresando. Entonces, en estos diversos cuentos encontramos precisamente esto. No importa qué tanto te alejes del lugar de tu origen, qué tanto te vas a alejar de tu pasado, este va a terminar regresando, y en la forma del monstruo vas a encontrar aquello que ha sido familiar, tan íntimo contigo, que te va a alcanzar nuevamente. Y bueno, para que aquí aparezcan los dos libros, ¿ok? Bueno, son dos libros, pero no es necesario como que leer uno para poder entender al otro, porque sí mencionan como algunas situaciones comunes, como lo que es el pueblo de Amarillo, los ciervos, los padres de los ciervos, pero no te afectan la lectura porque no te hacen spoiler ni nada de eso. Es una lectura que puedes disfrutar de manera independiente entre los dos libros, pero yo les recomendaría los dos libros, la verdad, porque terminas uno y la verdad quieres ya echar al otro. Okay, y que bueno, en ambos libros, ahorita les había comentado, son cuentos, pero hay unos cuentos que suelen ser un poco más extensos, pero que algunos de ellos se convirtieron en mis favoritos. En el libro 1, que es el que acabo de apartar, de guardar uno de los relatos que más me encantó fue el relato de Víctor Noyes, que para esto tengo que aclarar que todos los títulos tienen que ver con el nombre científico de los ciervos, por lo cual no me acuerdo el título de este relato, porque tiene que ver con el nombre científico de la especie de los ciervos. Pero Víctor Noyes es un pintor que trata de acabar su última obra antes de que el Alzheimer o la demencia senil termine por capturarlo y hacerle perder la memoria, por lo cual el médico le recomienda que tiene que registrar pues todos los eventos que ocurren al día en una especie de diario. El detalle es que a medida que él va creando esta pintura, va apareciendo una figura siniestra, o también podemos mencionar lo familiar. Recuerden este término que habíamos mencionado, inventado Heimlich, que en la pintura va a aparecer una criatura que va a repetir en mayoría de sus obras, y a medida que va avanzando en esta pintura, pareciera que va perdiendo la noción de la realidad y de la fantasía, pero también llega un momento en la narrativa en que empiezas a cuestionarte, ¿es en realidad lo que está sucediendo o es producto de una especie de psicosis que está experimentando el personaje? Pero a medida que vas avanzando la historia, la verdad te va capturando la atención hasta llegar al final realmente siniestro o también grotesco con el que va a llegar en este relato. Y bueno, y también en el tomo 2, mi relato favorito fue el de la documentalista y un fotógrafo que en la sierra de La Malinche
llegan a exportar una especie de ciervo que proviene de China, que se conoce como Xiambung, pero que se les conoce como ciervos de Padre David, que esta criatura tan ajena a nuestro ecosistema va a atraer la atención de los medios de comunicación y hacer reportajes. Y obviamente pues María Luisa tiene la misión de hacer un documental sobre la especie que ha sido exportada. Pero entre esta especie de ciervo aparece una criatura misteriosa, también un ciervo, pero que hace despertar en María Luisa sus deseos más íntimos, pero también sus miedos más profundos. Por lo cual vamos a conocer una historia con locura, una historia con escenas grotescas, pero lo mejor de todo, como les había comentado, que son varios relatos, pero que lo que guardan en común es qué es lo que tenemos cercano con estas criaturas, qué tenemos cercano con estos monstruos, que parece que compartimos un secreto íntimo con estos seres, y que esto va a ser todavía más atractivo y más aterrador una historia de horror. ¿Qué habrá de esos esqueletos que guardamos en el armario que tendrá que ver con este monstruo? Y también algo que me encantó en la obra de Gerardo es que hace referencia a autores clásicos de la literatura, tanto Arthur Machen, a Algernon Blackwood, ahí van a aparecer también. Lovecraft aparece mencionado dentro de este universo, en donde la literatura de horror cósmico no es completamente ajena a estas historias. Y bueno, y la manera como terminan los relatos es algo muy poético, es horroroso, pero al mismo tiempo Gerardo utiliza lo que viene siendo los recursos poéticos para hacer grotescamente poético. Entonces es una lectura que vale mucho la pena que le echen el ojo. Pueden leer el 1, pueden leer el 2, no, de todas formas no les afecta la lectura si lo leen independiente, pero yo sí les recomendaría que se echaran los 2 libros para que comprendieran pues todos los horrores que se ocultan en el pueblo de Amarillo. Si algún día viajan a Tlaxcala y conocen el pueblo de Amarillo, en donde en sus aguas los peces cambian con ciertos signos en el cielo, una iglesia negra se encuentra en el centro del pueblo y que tiene que ver con cultos paganos que se remontan al origen de la humanidad, y también con secretos que aguardan sus habitantes relacionados con los ciervos, nos pueden describir cómo les fue en esa experiencia. Pero recuerden, pueden leer Megaloceros y revivir ese horror de antaño, pero con elementos contemporáneos. Esto sería todo por hoy, criaturas de la noche. Y por supuesto, como les había comentado en redes sociales, estamos relacionando a los escritores mexicanos con un platillo típico regional. A Gerardo Lima le tocaron los taquitos de barbacoa. Entonces este libro lo pueden disfrutar comiendo barbacoa o consumiendo tacos de barbacoa, que yo sé que cuando leemos una obra lo tomamos con un café y un pan ahí bajo la lluvia, pero como es el mes patrio se pueden echar su plato típico mexicano, y para disfrutar la obra de Gerardo Lima háganlo con tacos de barbacoa. Entonces ahí seguimos con esta dinámica de relacionar a los escritores con un platillo regional. Y bueno, esto sería todo por hoy, criaturas de la noche. Nos vamos sin antes decirles: descansen en paz.